Hola, 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 hola a todo el mundo. Ya nos estamos conectando. Espero que estén teniendo una muy, muy bonita tarde y que estén súper motivados, motivadas y motivadas para este encuentro. Estoy aquí con Ceci del equipo Omnia. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Súper, súper. Gracias, Ceci, por estar aquí hoy. Gracias a quienes ya se están conectando para ver este encuentro, este tremendo, tremendo encuentro que tenemos hoy. Gracias también al Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos, a la Universidad Católica del Norte y a todo el equipo OVNIA que se encuentra detrás, de todo este trabajo. Y obviamente también a quienes nos acompañan en la jornada de hoy. Cuéntanos, Ceci, un poquito sobre lo que tenemos para hoy día. Así es, hoy nos acompaña Alesia en primer lugar, creadora de Emma y yo. Nos acompaña también Sofía, creadora de Ondas con Onda. Y finalmente nos acompaña Lucas, creador de Cerebro Curioso. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. Lucas Súper. estaba recién muteado, por si acaso. Ah, no, Lucas, después tienes que acercarte un poquito más al micrófono para que se te escuche mejor porque se te escuchaba muy bajito. Un poquito más cerca. Uy, se escucha Ay, súper bajito. muy bajito, perdón. A ver, ahora sí. ¿Ahora se me escucha? Ahí se ¿Estamos escucha un Ahí poquito está un mejor. poquitito mejor. Sí, podría ser después cuando Ahí hables un vamos poquito más viendo fuerte. cómo se va escuchando a lo largo de la transmisión. Sí. Bueno, contarles primero que... Ay, perdón. El objetivo de este encuentro es que hablemos un poquito sobre el trabajo que ha realizado cada uno de ustedes, ya que como sabrán, bueno, nuestro proyecto trabaja por la línea de la ciencia, la innovación, la creatividad, y quisiéramos conversar un poquito sobre este último punto en especial, cómo la creatividad y la creación se ha implicado en algunos de sus proyectos, cómo ha sido el proceso creativo de cada una de sus líneas y más importante aún, cómo han quizás logrado acercar a distintas áreas de trabajo al público al que van dirigidos sus contenidos y sobre todo al público más joven, ya con lo que han hecho ustedes. Sí, más que nada de eso se trata un poco este encuentro. Nos gustaría, primero que todo, conocerles un poquito, preguntarles en qué están ahora, qué proyectos tienen, en qué están trabajando, especialmente para quienes no estén viendo o no les conozcan todavía, puedan ir conociendo un poco de ustedes. Partamos por Alesia. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, gracias, chicas, por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, genial. Bueno, primero me presento. Yo soy Alesia Lund, soy peruana, soy diseñadora gráfica de profesión, especializado en lettering, que es tipo el dibujo de letras y caligrafía, y también me gusta muchísimo la ilustración. Aparte, soy mamá y soy feminista, entonces como que junté todas estas cosas y hice un proyecto de educación sexual integral que se llama Emma y yo. Emma por mi hija, de hecho, que ahorita ya tiene 9 años. Eh, el propósito de este proyecto es generar material didáctico para que los adultos podamos hablar de sexualidad con niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Este, porque, bueno, acá en Perú, como en toda Latinoamérica, de hecho, el tema de la violencia de género es muy del día a día, ¿no? Las tasas de violencia son muy altas y definitivamente es un tema al final de falta de educación sexual, ¿no? Entonces, a través de empoderarnos, de empoderar a las nuevas generaciones, estoy apuntando, soñando a un cambio, digamos, a largo plazo, ¿no? Y luego a través yo no soy sexóloga de profesión ni nada, soy literal una diseñadora gráfica, pero lo que hago es simplemente como que coger las fuentes de información buenas, científicas al día, que están ahí en Internet a disposición de todos, y simplemente las resumo, las sintetizo, las simplifico, las ilustro y las comparto, ¿no? Comenzó así, entonces en mis redes tengo como que un banco de información que la gente puede incluso descargarse, material incluso para pintar, en fin, para trabajar así de distintas maneras.
y aparte he creado también un libro y bueno, estoy tratando de hacer también videos en YouTube, en fin, estoy tratando de diversificar la manera en la que puedo llegar a más gente a través del proyecto, ¿no? Porque la idea es básicamente empoderar a través del aprendizaje de nuestra sexualidad. Claro, súper. Sí, de hecho, en Omnia habemos varias fans de tu trabajo en redes. Y bueno, en un ratito más vamos a ahondar un poquito más en todo lo que ha significado Emma y yo, ya es cierto, con más detalle. Así que muchas gracias, Alesia. Siguiendo contigo, Sofía, cuéntanos un poquito en qué estás actualmente, proyectos, estás estudiando, trabajando. Bueno, hola, yo soy Sofía, tengo 21 años y estoy estudiando estadística en la Universidad Católica. Y bueno, en cuanto a mi proyecto, yo inicié con mi página de Instagram Ondas con Onda el 2018, cuando yo iba a dar la PSU. Yo estaba haciendo resúmenes para mí misma, para estudiar, y consideraba que igual quedaban como entretenidos para otras personas, entonces lo empecé a subir a Instagram, pero como fotos, subía todo, todos los días subía cada resumen que hacía, lo subía a Instagram. Y así fue pasando el tiempo y gente empezó a decir si vendía el material en físico. Y yo dije que igual podría ser una buena idea porque consideraba que estaba como quedando bastante bien. Y así empecé a vender de a poquito. O sea, primero fueron resúmenes muy chiquititos. Cada vez fui como agrandando más y más el libro para que sea como entendible para todas las personas. Y así empecé también a hacer llaveros con fórmula, libros de ejercicio, distintas cosas siempre en relación a la física. Y bueno, al principio igual me costaba porque como era estudiante de colegio, básicamente haciendo como cosas de física, que claro es al mismo nivel, pero no soy profesora ni nada así. Entonces empecé a hacer que me lo revisen profesores, estudiantes de física. De hecho, mi pololo estudia física y cada vez que termino alguna página en el libro, él me la revisa al tiro para ver que todo esté bien, porque es importante que al enseñar se enseñe de manera correcta y no como, ah, voy a hacer una ilustración linda sobre física y después está todo malo, no es la idea. La gracia es acercar el libro a estudiantes de media o también gente de universidad o más chiquititos de forma entretenida y que puedan aprender correctamente. Esa es como la gracia de mi proyecto. Estaba muteada, lo siento. Hoy, qué genial la idea. De hecho, sí, el ir compartiendo material de esa forma, uno empieza así como si fuera solamente practicando y después termina siendo algo mucho más grande y que termina ayudando a mucha gente. Gracias por comentarnos, Sofía. Ahora terminando por Lucas, nos gustaría que nos contaras un poquito en qué estás ahora. ¿Se me escucha bien? Un poquito bajo se escucha. Qué raro, a ver. ¿Y ahora? Ahí Ay, sí se sí, escucha bien. ¿Ahora sí? sí, súper. Ya, excelente. Bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy estudiante de periodismo. Estudio en en la Universidad Autónoma de Chile. Tengo 20 años y me encanta mucho comunicar. Por eso decidí empezar con este proyecto llamado Cerebro Curioso, que se basa en una frase que dice Einstein que es como que no tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Y más que nada eso es lo que intento transmitir, sobre todo a las nuevas generaciones, y siempre he intentado romper un poco esos paradigmas de que la ciencia es difícil de entender, o que es para unos pocos, o que necesita ser inteligente. Y en el fondo por eso decidí crear este proyecto y la verdad es que es lo que me apasiona, la divulgación como tal, y espero en algún futuro hacer cosas grandes, poder especializarme o sacar un magíster en comunicación científica, porque yo a lo personal creo que el periodismo y la ciencia pueden ser grandes amigos, y sobre todo hacen falta muchos, o sea, hace falta que la divulgación se tome más en serio. Entonces, me parece que generar estos espacios es algo muy fructífero y, y nada, ¿qué más les puedo decir de mí? Eh, bueno, es un agrado poder estar aquí compartiendo en este espacio con ustedes
y yo por lo menos nunca creí que iba a llegar a tantas personas y que a esas personas le iba a gustar leerme y le iba a gustar lo que yo publico. Me escriben eh, mucha gente cada semana diciendo que les encanta lo que hago y nada, me gusta comunicar y me gusta la ciencia y lo que yo quiero es conectar ambas cosas, ¿no? Y sobre todo que pueda ser de una manera amena y que pueda llegar en el fondo a la gente, em, que pueda contar la ciencia como si fuera una historia. Sí, súper. ¡Ay, qué genial esa última frase! Buenísimo. Oigan, bueno, la verdad es que es un tremendo agrado tenerles aquí, ya para que hablemos un poquito sobre sus tres iniciativas principales que, como bien decía Lucas, han captado la atención de muchas personas en Instagram y en redes sociales. Y nos gustaría que conversáramos un poquito también de cómo ha sido el proceso que hay detrás de eso, de lo que hay detrás de sus publicaciones. Y por otra parte, bueno, cómo han logrado conectar con sus públicos que son súper diversos, ¿cierto? Y distintos entre sí, pero que la creatividad y la creación al final han predominado, ¿cierto? En los tres. Podríamos partir explorando un poquito, Ceci, sobre lo que lo que nos convoca acá hoy. Sí, nos gustaría partir ahora contigo, Lucas. Aquí vamos a mostrar algunas publicaciones e imágenes que son parte de tu trabajo como divulgador científico y que para quienes nos están viendo y aman los datos freak relacionados con la ciencia, lo sigan también en sus redes sociales. Nos gustaría preguntarte, ¿cómo nace esta idea? ¿De dónde sale Cerebro Curioso y cómo empezó y cómo se ha convertido en lo que es ahora, finalmente? Bien, ¿se me escucha? Ya, es una súper pregunta, la verdad, porque yo empecé a interesarme con la ciencia por leer a Hopkins, a Stephen Hopkins, y me impresiona esa capacidad que tiene de explicar conceptos complejos de una manera simple y elegante. Y empecé a leerlo, mi primer libro, me da nostalgia decirlo, fue El Gran Diseño, y en el fondo te invitaba a comprender qué era lo que había detrás del universo, ¿no? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuáles son las teorías que subyacen en todo lo que hacemos, ¿no? Porque todo lo que hacemos, en el fondo la ciencia está en cada rincón de nuestras vidas, la queramos ver o no. Esto que estamos haciendo es posible gracias a la ciencia, ¿no? Entonces, por ahí empezaba yo me di cuenta que me emocionaba, que me gustaba aprender sobre el universo, me llamaba mucho la atención de si estábamos solos o no en el cosmos, o cómo hay algo en vez de nada, y me empecé a preguntar, ¿no? Me llené de preguntas, y tenía tantas preguntas, y era muy curioso, entonces dije, wow, yo creo que el nombre correcto va a ser Cerebro Curioso. Y así es como nació esta idea, ¿no? Que empezó como un hobby y se terminó convirtiendo en una necesidad intelectual. Y bueno, como les decía antes, yo nunca pensé que iba a llegar a tantas personas, ¿no? Pero más o menos lo que yo hago es generar asombro en las personas. Yo creo que la divulgación siempre tiene éxito mientras sea contada desde la chispa del asombro. Súper. Súper, sí, y esto que dices tú de la curiosidad, porque bueno, más adelante también lo vamos a ver un poquito más detallado, pero muchos estudiantes que les gusta la ciencia piensan que hay que ser como muy inteligente, sacarse puros 7 o que tan solo se pueden acercar ciertas personas a la ciencia, cuando en realidad quizá lo único que se necesita es como esa chispita de curiosidad, ¿no? Sí, no, exactamente. O sea, muchos creen que la ciencia, que tienes que ser muy inteligente o que es para unos pocos, pero en realidad basta con, de hecho, todos los niños nacen científicos, nacen con un pensamiento de un científico y hacen muchas preguntas, ¿por qué el cielo es azul? Y preguntas que son muy complejas para un adulto, que generalmente mete al adulto en aprietos y el adulto siempre dice, se encoge de hombros o intenta evadir la pregunta en vez de decir, no sé, pero descubrámoslo. Eh,
te invito a que reflexionemos, te invito a que entendamos el por qué, y eso es muy importante, el por qué. Yo creo que eso deberíamos enseñarle a nuestros hijos para seguir alimentando esa curiosidad que todos tenemos. Qué importante Sí. es lo que comentas de que muchas veces uno como adulto termina poco a poco matando muchas veces la curiosidad natural y maravillosa con la que están los niños y niñas y que también medios como el tuyo apoyan después cuando ya van creciendo a que se vaya recuperando un poco, porque también si bien hay mucho adulto que también nos interesa este tipo de publicaciones y este tipo de contenido, es súper bueno que en redes sociales, que de aquí en adelante es el futuro también de la comunicación, se llene con divulgación científica y no solamente memes que nos encanta, pero que también hay espacio para la creatividad, para la curiosidad. Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, ahí creo que hay una imagen que subí que decía que somos polvo de estrella, que también es una parte muy poética que tiene la ciencia. Y yo creo que, bueno, comprender esas cosas también como que te eleva la mirada, ¿no? Porque estás viendo las cosas desde una perspectiva muy alta y precisamente eso es la ciencia, es el refinamiento a nuestro sentido común. Y bueno, básicamente esa es la idea, ¿no? De poder entender estas cosas que sí son complejas, porque supone un reto intelectual, pero cuando uno aprende, la sensación de satisfacción es enorme. No tiene precio aprender. Sí, súper. Oigan, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque Cristian nos está mandando saludos desde Dallas y aquí hay un comentario de Alejandro que te está mandando muchos saludos, Lucas. Gracias. Un fan ahí, al parecer. Así que muchas gracias también por todas estas reflexiones. Y bueno, ahora me gustaría que siguiéramos con Sofía, que tiene una iniciativa maravillosa. Voy a cambiar aquí el power. Para quienes nos están viendo y planean dar la PTU, PTU creo que se llama ahora, o están, se me cayó el carnet, o están en la enseñanza media y quieren aprender de mejor manera materias como física, química, les doy el dato para que corran a las redes sociales a seguir a Ondas con Onda, que de una forma muy bonita, a través de estos apuntes, es cierto que nos comentaba en un principio, hace que sea mucho más ameno el estudio ya de estas materias que a veces tienen como un poquito la sensación de que son un poquito más difíciles. Así que cuéntanos, Sofía, cómo nace Ondas con Onda, cómo parte, cómo se te ocurre, un poquito de lo que nos estabas comentando al principio. Bueno, como había comentado, Ondas con Onda partió porque yo estaba estudiando para la PSU en ese momento, pero ya al pasar del tiempo, bueno, yo había subido los apuntes y todo, y al pasar del tiempo empecé como a ver de qué forma podía llegar a más personas que le podría gustar de estudiar de esa manera. Porque suele pasar que los libros de física, sobre todo, tienen cero dibujos, son muy fomes, como que uno lo ve y como que da sueño, sobre todo para la gente que es mucho más visual. Entonces yo dije que por qué no hacer algo más entretenido, como que a la gente se motive con solo verlo y decir, oh, está lleno de colores, quizá me ayude como a recordar las cosas y lo veo de esa manera. Entonces, la misma materia que pasan en el colegio, que pasan en la media, también en séptimo y octavo básico, que la ven muy fome, ¿por qué no hacerla más entretenida, con más colores, con más, que sea más fácil de aprender la materia? La gracia de esto es que los estudiantes que vayan a dar la PDT o bien que quieran el libro para aprender más, puedan como guardar el conocimiento que están aprendiendo. Y no sea como simplemente, voy a estudiar para mañana. No, la gracia es que sea tan llamativo que ellos logren entender las cosas. Entonces, yo en mi página subo posts sobre la materia. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de la ley de Ohm, de conjuntos numéricos, que es materia matemática también. Y
así es como más, o sea, para que llegue a más personas básicamente y puedan aprender de una manera más entretenida. También este proyecto de aprendizaje que, o sea, a mí me empezó como a interesar mucho métodos de estudio, de cómo la gente podría aprender mejor y también aprendí mucho mientras hacía los libros cuando era más chica, cuando tenía, no sé, 19 años. Y mientras lo iba haciendo iba aprendiendo y tal como Lucas, de pura curiosidad, iba como aprendiendo más y más porque es súper entretenido. O sea, por ejemplo, la pregunta que dijo Lucas de que por qué el cielo es azul, con el libro sí se podría responder, porque es materia que, claro, que para la gente es como, ay, está la pregunta y ya está, pero se podrían aprenderla perfectamente de una manera súper entretenida. Y bueno, básicamente eso también, con eso me gustó mucho enseñarle a la gente todo lo que yo aprendo, me gusta enseñarlo. Entonces también empecé a hacer clases gratis de física o de matemática por Zoom o bueno, cuando se podía presencial también era presencial porque me gusta mucho compartir el conocimiento. Así que básicamente eso. Me llama Súper. mucho la atención lo que comentas, especialmente de que hay distintas formas en las que se aprende y pareciera que en los libros, en la educación más formal, solo se toma en cuenta la lectura, lo más directo, lo más rígido muchas veces. Y tal como comentas, yo por lo menos agradezco muchísimo este tipo de instancias, de forma de mostrar la materia, porque yo puntualmente soy muy visual. También me gusta hacer los apuntes así, porque de verdad, si es que no tiene imágenes, algún color o algo, yo me pierdo totalmente. Entonces, es increíble cómo iniciativas como la tuya, no solamente, como uno creyera, no solamente afecta a alguien que se esté preparando para la prueba de transición, sino que además, no sé, un docente o un profesor o profesora que esté mirando y se encuentre con su Instagram, dice, hoy quizá no es la única forma el pasar un PowerPoint, un blanco, el hacerles leer un texto X, quizá no es la única forma de hacer llegar la materia y que al final puede beneficiar más de un curso completo muchas veces. Claro, también, o sea, a mí me hubiese gustado mucho que en el colegio hubiese material que sea más entretenido de aprender para que se acerque a más estudiantes, que se centra mucho, se cerra mucho en el colegio, que la gente que aprende, la que está ahí sentada, callada y según yo esa no es la idea, la gracia de aprender es que sea algo entretenido, como casi un juego. Entonces, eh, una de las ideas del libro es como esa, que aprender cada vez sea más ameno, cosa que te llegue a gustar y no sea como, oh, qué lata, voy a estudiar, sino que bueno, que voy a seguir aprendiendo. Claro. Y en ese sentido, igual yo creo que hay como algo súper bonito que se da porque tanto la persona que hace los apuntes, ¿cierto? Que usa toda su creatividad y que trata de hacer los apuntes de forma de sintetizar el contenido y todo eso, esa persona que hace los apuntes aprende, pero quienes vemos los apuntes ya hechos, ¿cierto? También como que nos motivamos a aprender esa materia, nos motivamos a quizá intentarlo. Entonces, siento que en los dos casos, como que en las dos partes, ambas personas se ven beneficiadas y pueden como acercarse un poquito más o de otra manera a esa misma materia. Por ejemplo, no sé, por los logaritmos que hay personas que dicen que son tan difíciles, en el hacer los apuntes, ¿cierto? Bonitos y escribirlos y todo y dedicarse también da como una sensación como genial de estar estudiando, aprendes y también se lo puedes pasar a otra persona para que esa persona al verlo sea mucho más ameno y sea mucho más entendible y más bonito al final la experiencia de aprendizaje. Claro, me alegra mucho de hecho que a la gente como que le pueda llegar a servir el material que subo y bueno, de todos los que nos invitaron hoy día, que muchas gracias por la invitación. Eh, Porque esa es la idea. Mientras más personas les llegue, mejor.
Sí, de hecho, también es destacable el hecho de que lo compartas y no solamente sea instar a que cada uno de sus apuntes, sino que además compartir los que tú tienes, porque también hay mucha gente que si bien le encanta y es muy visual, de verdad que no puede, no le sale hacerlo, pierde la concentración o se frustran haciéndolos así, entonces el también compartirlo ayuda a muchísima gente. Y por eso y también por asistir hoy día, muchas gracias de verdad, Sofía. Por último, vamos ahora con Emma y yo. También es un proyecto muy bueno que ha acompañado a niñas, niños, adolescentes e incluso personas adultas en reflexión, informarse, sobre todo desde una perspectiva de derechos y también feminista. Nos gustaría también que nos comentaras cómo nace esta idea, cómo nace el personaje de Emma. Nos comentaste un poco antes, pero ahora un poco más en profundidad. Y también cómo se ha convertido en lo que hoy representa para muchas personas también. Sí, gracias. Bueno, como les contaba, yo soy mamá. Desde que me enteré que estaba embarazada en el 2011, estaba aterrada con el tema de que sea una niña. Y decía, ¿y cómo le educo? ¿Cómo le educo en una sociedad además que es tan machista y tan violenta con las mujeres, en fin, ¿no? Y obviamente busqué por acá en Lima, en todas las librerías que te puedes imaginar, libros de sexualidad, ¿no? Así donde digan exactamente, no sé, lo más básico, cómo se hacen los bebés, por ejemplo, ¿no? Y no había, de verdad no había. Y bueno, comencé a buscar en internet y había cosas bonitas, pero de repente no en español. Eso fue, como te digo, en el 2011, 2012, que ya estaba buscando así como loca y no encontré, ¿no? Y no fue hasta en el 2019, en realidad comencé yo como proyecto de educación sexual integral ya. Antes de eso había estado dibujando a este personaje de Emma junto a otra amiguita y hablábamos como que de feminismo en general. El proyecto se difundió bastante bien, pero como digo, quería acercarlo más hacia la educación sexual, ¿no? Porque me di cuenta además, obviamente, en el camino que no soy yo la única, ¿no? Que hay varios papás y mamás que queremos hablar de esas cosas con los niños, que sabemos de la importancia de educarlos en sexualidad para empoderarlos, para darles autonomía y libertad de sus vidas, etcétera. Pero muchas veces nos da vergüenza, ¿no? La sexualidad en sociedades tan machistas como las de Latinoamérica, la sexualidad es un tabú, ¿no? Tú dices sexo y todo el mundo piensa que pues, te refieres solo al coito, ¿no? O hablar de educación sexual es enseñarle a los niños sobre orgías o a homosexualizarlos, ¿no? Hay toda una recatafila de prejuicios y miedos alrededor de la sexualidad. Y como te digo, que solo se combaten con educación, ¿no? Entonces, nada, lo que hice fue simplemente comenzar a compartir así medio a la maldita sea, ¿no? No tenía idea de qué quería, simplemente quería compartir lo que iba haciendo. Y ya, o sea, como digo, comenzó en abril del 2019 y ha crecido un montón la página. Bueno, estoy en Facebook, en Instagram, hasta hace poco abrí un TikTok, también estoy tratando, todavía no sé mucho, pero tratando de hacer unos videos en YouTube como para dar simplemente distintos formatos en los que la gente puede acceder a estos materiales, ¿no? Y sí, así ha ido creciendo. Al final, después también pude sacar mi libro, que es una guía ilustrada de sexualidad para tener en casa y para que los papás podamos leer al costado de nuestros niños o niñas y explicarles de esos temas y poder iniciar esas conversaciones que a veces son medio complicadas, ¿no? Y eso básicamente. Súper, súper maravilloso. Y igual siento que es súper interesante cómo estas tres líneas, ¿cierto? Que parecen tan diversas o tan distintas, ¿cierto? Entre sí a simple vista, tienen detrás todo un trabajo y un proceso de creación, un proceso creativo por parte de ustedes. Y bueno, me gustaría igual que pudiésemos conversar, ahora menos protocolarmente, ya les presentamos, así que podemos ahora conversar un ratito y retroalimentándonos entre todos. Y bueno, también quiero decirle a las personas que nos están viendo, ya, que pueden escribir sus preguntas, pueden escribir comentarios, pueden contar sus experiencias, anécdotas sobre lo que estamos hablando. Y aquí también las vamos a ir comentando y las vamos a ir viendo en vivo. Por ejemplo, tenemos a Juanita también, Ortega, que nos da muchas felicidades porque dice que es un muy bonito programa. Así que muchas gracias, Juanita. Y a Carola también felicitaciones a todos porque se está dando una conversación súper, súper buena acá. Así que quiero partir por algo súper general que Lucas lo mencionó, que es
¿se imaginaron alguna vez que iban a llegar a donde están ahora con la cantidad de seguidores que tienen, la cantidad de gente comentando sus publicaciones? ¿Se imaginaron eso alguna vez? ¿Quién comienza? Cualquiera, comiencen. Ya, bueno, comienzo yo. Yo no, como te digo, mi intención al principio fue simplemente ya, pues comenzar a compartir y a ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y felizmente he tenido buena recepción. Igual en mis redes hay todo, o sea, como digo, la sexualidad es un tema, por lo menos acá en Perú, me imagino que en Chile también, es un tema tabú, ¿no? Complicado y genera muchísima contracampaña además, ¿no? Entonces, obviamente también tengo que lidiar con esa parte de gente pues que me dice, en fin, de todo, ¿no? Y me llenan de insultos y amenazas incluso, cosas así. Pero bueno, para ellos no está dirigida la página. O sea, mis principales usuarias son mujeres jóvenes de 18 a 34 años. Básicamente esas son las estadísticas que me tiran mis redes, ¿no? Y me encanta además. O sea, me encanta justamente que seamos mujeres jóvenes. Ya me metí al grupo, que está mayor en realidad, está camino a mis 40, pero que sean mujeres jóvenes las que quieren informarse y empoderarse a través de la educación, ¿no? Sobre todo en este tema, como les digo, que ha sido silenciado a lo largo de la historia, ¿no? Que es el tema de la sexualidad y en especial de la sexualidad femenina, ¿no? Así que para lo que se pueda, pues ahí estoy. ¿Quién sigue? Voy a seguir. Bueno, en mi caso, la verdad es que no me lo esperaba para nada. Como que lo compartía para que lo vieran amigos y dije, bueno, si llega alguien más, mejor, pero no me esperaba que llegara a tantas personas. Y de hecho, me hace súper feliz que mucha gente como que llegue y pueda aprender cosas que quizá nunca entendieron, porque está de manera más entretenida, didáctica. Así que eso, la verdad es que yo nunca me lo esperé. Bueno, ¿se me escucha? Ya, vale, genial. Sí. No, al igual que mis compañeras, no, nunca imaginé me imagino que nunca pensamos que íbamos a poder tener tanto impacto en la gente. Yo en lo personal disfruto todo lo que hay detrás de la publicación, todo el proceso, y para mí es muy bonito en el fondo poder regalarle la ciencia a las personas, que es muy parecido a lo que hacía Nikola Tesla. Eso de querer entregar la ciencia, en muchos casos sin esperar nada a cambio. Y yo empecé porque, o sea, necesitaba compartir, yo leía, me encerraba en mis libros como un auténtico nerd y necesitaba compartir eso, porque me parecía muy interesante y tenía que contarlo. Y ahí fue cuando empecé a comunicar y la verdad, nunca esperé crecer y tampoco al ritmo en que crecí, porque en un par de meses empecé a ganar miles de seguidores. Mis posts empezaron a compartir, en muchos casos, bueno, me borran la marca de agua, me imagino, no sé si le ha pasado, pero bueno, en el fondo todo es un pro para la educación y yo me lo tomo de esa manera también. Entonces, nada, de hecho hace poco anoche me llegó un comentario de una chica que se desveló y se quedó toda la noche leyendo mis publicaciones. Y fue como, wow, así, eso me llegó al corazón. Esos son mensajes que realmente te llegan al corazón. Entonces, sí, la verdad, yo creo que todavía no lo proceso, pero me tiene muy contento de poder llegar a tantas personas y de que incluso muchas personas me han dicho que se han inclinado por carreras científicas gracias a mis posts o que les dan ganas de ponerse a estudiar sin ninguna razón. Entonces, para mí eso vale muchísimo. Sí, me imagino el que uno muchas veces ni se lo imagina que está inspirando a otras personas. Uno comparte el trabajo simplemente viendo si es que a alguien le ayuda y después uno no se da ni cuenta y hay Sí. gente que te dice cosas como eso que, claro, uno no se imagina que alguien
le va a servir de guía para decidir algo como qué va a estudiar. O sea, igual es tremendo. Y a propósito de lo mismo que comentabas recién, nos gustaría también ahondar un poco más en el proceso creativo que comentaste. Nos gustaría saber si es que, por ejemplo, detrás de las publicaciones de ustedes hay un trabajo previo, una programación, surgen por algo espontáneo, más o menos en qué se fijan a la hora de crearlo, o si son más programadas, etcétera. ¿Empiezo? Sí. Vale, vale. Eh, yo creo que, bueno, nunca he sido de los que programan publicaciones o que tienen un orden cronológico o que lo organizan demasiado. En muchos casos son ideas que surgen en un momento, no sé, por ejemplo, leer ayuda muchísimo a estimular la mente y a veces leo, ahora desafortunadamente menos porque la U también me ocupa tiempo, pero em, al leer a veces como que digo, wow, esto está interesante, lo voy a tomar y lo voy a convertir en un post, lo voy a resumir, le voy a poner una imagen que llame la atención y yo creo que esto merece ser compartido, ¿no? Pero siempre salen, mayoritariamente es espontáneo. Y bueno, yo creo que también el hecho de que yo sigo muchas cuentas que relacionadas a lo mismo, ¿no? Es toda una comunidad. Entonces eso también te mantiene constantemente, te alimenta. Siempre te estás alimentando de este tipo de contenido y eso en general. En mi caso, no es así, yo sí estoy súper programada, porque mi contenido es tipo PDT o PTU, ex-PSU. Entonces yo sigo todo lo que sea a base del temario de física. Tengo también contenido que ya no entra en el temario, pero de igual forma lo pongo en los libros o subo publicaciones porque en algunos colegios lo pasan, pero mi contenido está muy destinado a gente que vaya en el colegio y quiera complementar su estudio con estos apuntes. Entonces yo sí tengo súper como programado el contenido que voy a subir y que estoy creando. Yo soy Lucas por dos, así, literal. No, toda mi vida he querido programarme y al final no puedo. Lo que pasa es que llevo este proyecto entre mis dos hijos y mis dos trabajos, entonces no, o sea, no me da la vida para hacer mi calendario semanal, digamos. Tengo algunas pautas, los viernes hablo sobre temas de autoestima, tipo viernes de autocuidado, todo lo que tenga que ver con eso, pero muchas veces, no sé, también depende de mi contexto, ¿no? O sea, alguna noticia, no sé, de violencia sexual, de lo que sea, y la agarro para poder hablar, por ejemplo, de la importancia del consentimiento, cosas así, ¿no? De contexto. Pero si no, efectivamente lo hago así como dijo Lucas. O sea, también voy leyendo, de mis redes obviamente estoy llena de gente que habla de sexualidad, de sexólogos, de doctores, psicólogas, etcétera. Y eso, y leo cosas de estos temas porque obviamente me interesa muchísimo. Ya hay demasiada información además y efectivamente mientras más lees, te vas inspirando y dices, no, esto tengo que compartirlo de todas maneras, ¿no? Entonces ya, pues lo resumes, lo sintetizas y plum, lo compartes, ¿no? Y así van saliendo y de verdad es una fuente inagotable de inspiración las redes sociales mismas, ¿no? Es efectivamente también el tema de la sexualidad tiene en Instagram, sobre todo he visto una comunidad súper fuerte, o sea, y bien bonita de gente que comparte información y que se ayuda mutuamente, ¿no? Tal cual. Sí, totalmente. Totalmente. Quisiera leer un comentario de Alejandra que nos dice, encuentro maravilloso que los jóvenes con tanto talento como Sofía dediquen su tiempo a que otros jóvenes se superen y es compartir sus conocimientos con generosidad. Yo creo que igual eso es súper importante y es algo que al final los tres han demostrado de el poder entregar el conocimiento, el poder entregar como sus capacidades, ¿cierto? Su talento, su tiempo, su creatividad
para que otras personas también se acerquen y sobre todo los más jóvenes se acerquen a sus áreas de interés. Sonia nos dice también, les manda muchas, muchas felicidades, al igual que Juanita. Y bueno, me gustaría ahora preguntarles, también dejo la pregunta abierta, ¿qué mensaje le dirían a jóvenes que ahora les están viendo y que quizás tienen una idea, quizás tienen un proyecto, quizás quieren generar material, ¿cierto? O responder a una necesidad o crear contenido? ¿Qué mensaje le darían ustedes a estos jóvenes? Yo comenzaría por decirles, uno, que se lancen así ya, a la mala, sin siquiera verse allá o en la piscina. Abre tu página nada más y comienza. En el camino vas a poder ir organizándote y viendo hacia dónde vas y cómo te recepciona el público la información y cómo ajustas la información que estás dando, y etcétera, ¿no? Y el segundo consejo, protege tus redes. Eso es una que a mí me faltó en un momento. Protege tus redes con 1000 contraseñas, apunta tus contraseñas en todas partes, ponga administradores, extras, etcétera. Y 3, si ya comienzas, tienes que ser constante. O sea, el contenido, tu presencia en redes, una vez que comienzas, es importante. Entonces, tienes que postear por lo menos el primer año, 2 años, no sé si diario, si es que no puede, bacán, pero por lo menos unas 2 o 3, 4 veces por semana es lo recomendable, ¿no? Porque si vas a abrir una página y empezar un proyecto con toda esa ilusión para postear una vez cada 2 semanas, pues el crecimiento no va a ser lo suficientemente grande y solito te vas a ir bajando las ganas, ¿no? Entonces, si empiezas, así, disciplina, disciplina. Si bien no te da el tiempo para organizarlo como se debería, así como hace Sofía, y tener toda tu estructura perfectita, que es de hecho, lo más recomendable, por lo menos igual organizarte de alguna manera para estar ahí siempre, siempre presente, ¿no? Eso. Yo en mi caso les diría lo mismo que Alesia, que se lancen, pero siempre con mucha responsabilidad, porque compartir conocimiento es algo súper importante y hay que ser responsable al hacerlo, porque tú puedes estar compartiendo conocimiento y alguien solamente puede estar estudiando de tus apuntes o de tu página, y si tienes algo erróneo, le estás enseñando mal. Entonces, yo creo que algo súper importante es que lleguen y háganlo, pero siempre con mucha, mucha responsabilidad de que lo que estén haciendo sepan que está bien. Y bueno, al igual como dijo Alesia, igual es difícil organizarse, pero se puede. después de después de un tiempo. Al principio la página, si tienen un Instagram, va a crecer muy poco, onda, no crean que van a tener 100.000 seguidores en un mes, porque es imposible. Pero si ustedes lo hacen felices y quieren compartir conocimiento de forma entretenida o como prefieran, hay que ser constantes y tener mucha paciencia. Sí, yo también quería, importante el punto que toca Sofía, que hay que ser riguroso también, porque si no podemos desinformar y sobre todo cuando uno tiene varias personas que te leen, ¿no? Y es muy peligroso. Cuando uno no está seguro, yo en mi caso siempre pregunto o investigo previamente cuando digo, no manejo bien esto, para que así la información sea lo más veraz posible. Y a todas esas personas también que están empezando proyectos, que a lo mejor comenzar es difícil, pero a medida que van a ver viendo, van a llegar comentarios y a medida que ya vayan viendo los frutos, ya van a querer seguir y se van a empezar a entusiasmar. Empezar es lo complicado, pero ya después para adelante nomás y nada, que se puede, que si que les gusta, que lo hagan, que no esperen nada, que simplemente lo hagan por pasión, que lo entreguen todo y, y eso, porque el camino no es fácil, pero sí que da buenos resultados, así que eso por mi parte. Qué importante la información, especialmente lo que se repitió harto en los tres fue el tema de la rigurosidad y también la responsabilidad al divulgar información.
y que es especialmente atingente con tanta tecnología y tanta masificación de información, que es maravilloso que haya mucho más alcance a esa información, pero que también muchas veces causa esa malinformación, las fake news, todo un fenómeno que también de a poco hay que ir aprendiendo a manejar y a distinguir la información. Entonces, grandes consejos. Ahora nos gustaría hacer preguntas más personales o más individuales, mejor dicho, partiendo para Lucas, por ejemplo, ¿cómo crees tú que se podría acercar la ciencia a personas más jóvenes? Vale, vale. Aquí siempre me gusta acudir a Sagan, porque bueno, él era un maestro en esto, ¿no? Era un verdadero maestro de la divulgación que inspiró a muchas generaciones, porque recordemos que la ciencia es una empresa que se extiende de generación en generación. Entonces, yo creo que siempre, y como lo dije también anteriormente, tiene que ser desde la chispa del asombro. Por ejemplo, comprender que, no sé, nuestro sistema solar se está moviendo a 804.000 kilómetros por hora por el espacio intergaláctico, o comprender que, no sé, los elementos químicos que nos conforman se cocinaron en el interior de una estrella, o que somos primos todos los seres vivos en la Tierra porque venimos de un ancestro común universal, son cosas que impresionan a cualquiera, ¿no? Y yo creo que hay que contar, como dije, como la ciencia como si fuera una historia, eh, y entender que bueno, o sea, siempre el mismo Einstein decía que en toda teoría científica, en toda teoría exitosa, subyacen ideas simples que pueden ser entendidas por cualquier persona. Y, y simplemente hay que saber cómo contarla. Y en muchos casos yo tengo compañeros y les digo eso, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Les digo datos curiosos y me dicen, ¿en serio? No lo puedo creer y les interesa, ¿no? Lo que pasa es que a veces la ciencia tiende a enseñarse de una forma muy pragmática quizá, y por eso es que mucha gente se aleja de la ciencia, pero si tú sabes comunicarla y la cuentas basándote en eso, sí, incluso a mucha gente le puede llegar a gustar, y en mi caso que o sea, tuve una relación personal con la ciencia y nada, es una experiencia casi espiritual, eso. Súper, súper, qué bonito y qué bonito que quizá por ahí hay un mini Lucas, ¿cierto? Escuchando tal vez o que quizá necesitaba escuchar esto para poder motivarse a seguir explorando y seguir curioseando los temas de ciencia, ¿cierto? Y bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Sofía. Me gustaría preguntarte sobre si alguna vez alguien te ha dicho o te ha comentado sobre los apuntes que has hecho, si les ha servido, así como, ¿sabes que usé tus apuntes para la prueba? O alguna anécdota o experiencia relacionada con tu trabajo, algo que quizá nos pudieras contar. Sí, de hecho, me ha pasado muchas veces cuando dan los resultados de la PSU, PDT. Me escribe mucha gente diciendo que muchas gracias, que les sirvió mucho el libro, que gracias como al libro pudieron, no sé, sacar el puntaje que necesitaban en ciencias, Mm. que pudieron responder las cosas que podían en física, y en verdad es muy lindo. Me hace muy feliz cuando pasa eso. Eh, y eso sí me han comentado varias veces. También que hay gente que dice, oh, nunca había entendido electricidad, magnetismo y ahora sí. Y es súper gratificante porque está sirviendo lo que uno hace. Sí, totalmente. Muchas gracias por la respuesta. Finalmente, para Alesia, tenemos una pregunta muy similar a lo de Sofía. ¿Sientes de alguna manera que el trabajo de Emma y yo ha impactado a alguien en particular? Si tienes alguna experiencia, alguna anécdota o alguien que te haya comentado algo respecto a tu divulgación.
Sí, sí, de hecho tengo gente que me escribe contándome, no sé, pues que tienen a su sobrinita, a su hermana, a su hijita de 12, 14 años que de pronto cogió el libro, se lo leyó todo así en una sola sentada, obviamente es súper emocionante, ¿no? Lo hago por eso, o gente que utiliza los materiales en sus talleres, ¿no? Gente de ONGs, de colectivas feministas, qué sé yo, que utilizan, los materiales para los talleres que dictan distintos temas alrededor de la sexualidad, ¿no? Y pues sí, como decía Sofía, de eso se trata, o sea, el material está ahí justamente para que la gente lo use, ¿no? Lo hacemos con, con este sueño de a largo plazo ir mejorando a la sociedad, ¿no? Con este tema de género. O sea, es un proyecto literal a largo plazo, el resultado no se va a ver ahorita, pero sí, siempre hemos pensado eso, sí, a esta generación de niños que tienen ahora 8, 9, 10, 15 años, los educamos bien en sexualidad una vez que sean parte del sistema, ¿no? Y ya sean adultos que toman decisiones y estén en las esferas del poder, no sé, qué sé yo, puedan realmente ser conscientes del tema de las desigualdades y generar cambios, ¿no? Entonces, para mí lo más lindo del mundo, que vengan que me digan, oye, pucha, se le enseñé a mi hermanita de 8 años y al fin entendió el tema de diversidad sexual. Es como, ya, ¿qué más puedo pedir? Maravilloso, sí. Y además que también tienes mucho material que se puede utilizar tanto en casa, en la familia, en las escuelas, ¿cierto? Entonces eh, es un muy, muy, muy gran aporte. Así que como te decía, también tienes fans en Omnia. Me gustaría leer algunos comentarios que también nos están comentando mucho, mucho, mucho. Alejandra nos dice promover más estos programas tan interesantes. Muchas, muchas, muchas gracias, Alejandra, porque tal como comentó después, hay que motivar a los más jóvenes. Yo creo que eso es clave por la razón por la que estamos haciendo este encuentro. Y Juanita dice, por favor, más programas como este. Es muy necesario para incentivar a los jóvenes. Así que aprovecho de decirle a las personas que nos están viendo que pueden comentar en los comentarios, valga la redundancia, los temas que ustedes quieren que en Omnia conversemos. Si quieren hablar sobre temas específicos, si creen que podríamos hacer quizá un conversatorio sobre ciertas cosas, etcétera, también lo pueden ir comentando aquí abajito y nosotros felices de seguir contribuyendo a todo lo que hemos conversado, que ha estado súper interesante. Aquí hay una pregunta para Lucas. Sebastián Díaz pregunta, ¿es posible hacer divulgación científica para todos los ámbitos de la ciencia? Pregunta Sebastián. Yo diría que sí, bueno, de hecho es lo que hago, ¿no? Intento que mi página, si bien lo que me gusta es la física, la astronomía, intento que sea genérica, porque eso también te permite llegar a más personas. A lo mejor alguno llegó porque le gustó un post de biología y otro llegó porque, bueno, le gusta la física. Entonces, por supuesto que es posible. Yo lo hago, siempre intento ser variado, ¿no? No me gusta ser monotemático. Intento, no sé, a veces hablo, por ejemplo, de los dinosaurios, otras veces del Big Bang, otras veces de, no sé, la luz, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es posible, totalmente. Súper. Espero que ahí hayamos respondido, o sea, que Lucas haya respondido a tu pregunta, Sebastián. Y también tenemos a Alejandra que nos dice, el libro de Sofía, el de el, el libro de las fórmulas y de todos estos apuntes, es como un cuaderno de una buena compañera que te lo presta, como cuando tus compañeros te prestan sus apuntes. Súper. Entonces, ya para terminar, ¿cierto? Ya para ir cerrando un poquito, quisiera dejarles el mensaje a quienes nos están viendo que, como les decíamos recién, Emma y yo tiene un estupendo material para poder reflexionar y trabajar incluso una diversidad enorme de temáticas de educación sexual, de diversidad, material para padres, material para poder utilizar en las escuelas, etcétera. Y ahora tiene su librito, ¿cierto? Para que ahí
sigan a sus redes. Ondas con Onda es un lugar donde pueden aprender de forma mucho más amena un montón de materias que están como catalogadas un poquito de difíciles, física, química, etcétera. Pero también motiva mucho a intentar hacer apuntes bonitos como lo que hablábamos, o sea, en sus redes van a poder aprender, van a poder conseguir material para poder estudiar y también se pueden motivar a hacer sus propios apuntes, ¿cierto? Y recordar que tiene a la venta libros ya de apuntes para estudiar ciertas materias y unos llaveritos también que son muy, muy bonitos y que con fórmulas que también les pueden servir mucho. Y finalmente, Cerebro Curioso, que día a día comparte datos, información y acerca cada vez más a las y los jóvenes a la ciencia. Incluso quiero aprovechar también de hacer la última pregunta, lo prometo. No sé si leí bien, pero Lucas, tu hermanita menor, también está siguiendo tus pasos como divulgadora científica, ¿o no? Sí, sí, se llama Maya, tiene 10 años y bueno, parece que le está gustando, ¿no? Y incluso se creó una cuenta, se puso Cerebra Curiosa y nada, parece que le gusta, ve videos del espacio, le gustan los astronautas, entonces se podría decir que está siguiendo mi camino. Qué maravilloso. De hecho, eso yo siento que es el mejor ejemplo de cómo muchas veces tratando de aportar, aunque sea con un granito pequeño de arena, después uno no se da cuenta y está influyendo de una forma maravillosa a mucha gente. Y como mencionó Emma, o sea, Emma, Alesia, como mencionó Alesia, después termina haciendo que la generación que se nos viene vaya a estar muy rica en información, en también tener las cosas mucho más claras, la forma en la que el asombro está tratando de mantenerse ahí vigente con iniciativas como la de ustedes. Me parece maravilloso puntualmente y ahí Cerebra Curiosa es el mejor ejemplo de eso. Y bueno, a través de las redes podemos hacer lo que nos gusta y con esto también influir muy positivamente en mucha gente y de formas que nunca nos imaginamos, como igual conversamos antes. Así que con eso yo creo que nos damos por pagadas con este encuentro. Estamos muy contentas, les queremos dar las gracias por asistir hoy día. También darle las gracias a las personas que nos acompañaron por sus hermosos comentarios, por estar aquí y también tratar de aportar a estas instancias. Como dijo María Susana, cualquier tema que les interese, déjenlo en los comentarios para poder seguir trayendo divulgación creativa y científica para la gente que viene, pues, para las generaciones que vienen. Así que espero que estén muy, muy bien, que se cuiden mucho y nos queremos despedir. Muchas gracias por estar aquí. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias a ustedes. Súper. Cuídense mucho. A todos quienes nos Chao. están viendo. Adiós. Gracias.